Me toca a mí. Bueno, la primera pregunta va dirigida para Henry. Como coordinador de la Comisión de Vínculo Externo, le solicité a usted en ese momento como vicerrector de investigación un listado de todos los complementos salariales pagados por Fondevi a funcionarios de la universidad. Es bien sabido que los funcionarios, tipo miembros del Consejo Universitario y vicerrectores, tenemos ya sobresueldos que rondan el millón de colones. En ese momento nos llevamos la gran sorpresa de que usted había recibido complementos salariales del orden de los $8.500 entre los meses de marzo y junio del 2010. La Contraloría General de la República ya fue muy clara al respecto en un oficio dirigido a la Universidad en el 2006, abro comillas: prevalecerá lo dispuesto en la ley número 8422 frente a la normativa reglamentaria interna de dicha universidad, de tal forma que ante dicho supuesto deberá solicitarse ante un complemento salarial para una autoridad universitaria previamente la autorización de la Contraloría General de la República, y en el eventual caso de concederse el permiso, procedería a retribuir dichos funcionarios no mediante el pago de sobresueldos, sino mediante el pago salarial. La pregunta concreta es entonces la siguiente. No, nada más la pregunta es, eventualmente, si usted queda electo rector, ¿seguirá disfrutando de este tipo de complementos salariales? La pregunta para don Héctor. Bueno, voy a tratar de ser más resumido. Ya la Contraloría Universitaria dijo recientemente que la Academia Cisco Networking School opera irregularmente dentro del centro de informática, está violentando los reglamentos de vínculo externo, porque una unidad administrativa no puede hacer venta de servicios. En el último fin de semana vimos cómo catastróficamente todos nuestros sistemas de compu estuvieron fuera, y el lunes fallaron los sistemas eléctricos y no hubo manera de que las baterías entraran a funcionar. Mi pregunta para don Héctor es si él piensa como rector dejar la Academia Cisco dentro del centro de informática. El complemento salarial al cual hace referencia don Waldemar se deriva de un proyecto de gestión de la investigación que yo formulé, presenté y ganamos también dentro del 7º programa marco de la Unión Europea. Se trató de un complemento salarial aprobado por la señora rectora que ascendía a 500 euros mensuales, pero solamente durante los últimos meses del año 2010. Yo no recibo ningún complemento salarial desde enero del 2011 y fue tramitado, como lo acabo de decir, ante la señora rectora. ¿Por qué 500 euros? Tengo que aclarar, además, que a eso se le deducían las cargas sociales, de manera que, de manera efectiva, resultaban ser más o menos unos $500, porque la Unión Europea, como muchos de ustedes aquí lo saben, obliga y espera que exista un compromiso laboral efectivo y eficiente en los proyectos que la Unión Europea financia. Esa es la razón por la cual a mí se me pagó ese complemento salarial. Complemento salarial que, por cierto, es muchísimo menor de aquellos que muchos otros compañeros y compañeras universitarios reciben, pero realmente mucho menor. En el caso de que la autorización por parte de la señora rectora haya sido un acto irregular, yo dejo abierto a que el procedimiento correspondiente sea realizado.
Bueno, en realidad yo tengo que decir que yo comparto el principio, y ese es el que apoyo, de que todas las actividades sustantivas en la institución deben ser realizadas por cada una de las unidades académicas a las cuales les compete, y este es por un principio fundamental que he respetado en toda mi trayectoria en la universidad, donde yo considero que son esas unidades las que deben tomar las decisiones, definir los lineamientos y tomar las medidas necesarias para el desarrollo de los proyectos de colaboración, ya sea con otras instituciones u otras organizaciones o con los programas de formación continua. Dicho esto, creo que esa posición de principio me lleva al establecimiento de que el desarrollo de esas actividades tiene que ser desarrolladas por una unidad académica, que entiendo que es un convenio en estos momentos con el Centro de Informática y la Escuela de Ingeniería Eléctrica, y que esto es una propuesta muy antigua, inclusive desde antes del 2004, cuando ya de por sí existía ese convenio entre el Centro de Informática y la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Por lo demás, el desarrollo yo también defiendo, y siempre lo he defendido. Cuando llegué a la Vicerrectoría de Administración a mediados del 2007, a mí me correspondió cerrar un programa que era un programa que permitía de alguna manera, con la utilización de vínculos externos, la venta de servicios de desalmacenaje de la oficina de suministros, y siguiendo precisamente con el mismo principio de que la vinculación externa no remunerada y remunerada es una vinculación subordinada y que debe estar en función de la rentabilidad académica, es decir, que la vinculación solo es posible en articulación con las funciones sustantivas, pues yo cerré ese programa en Fundec, y creo que eso muestra mi posición con respecto a la pregunta. Por lo demás, las investigaciones con la Contraloría General, con la Contraloría Universitaria, la Contraloría General, deben seguir el debido proceso y se deben tomar las decisiones que correspondan una vez que estos hayan sido concluidos. Primero a don Waldemar, como miembro del Consejo Universitario, en febrero del 2010, usted votó a favor del acuerdo que pretendía impedir la conferencia del Dr. James Watson. Yo sé lo que sucedió posteriormente, pero mi pregunta específica es la siguiente: ¿cuáles fueron las razones concretas y específicas que tuvo usted para votar ese acuerdo? Ya don Héctor, siendo la administración dependiente del quehacer académico universitario, ¿por qué los funcionarios y funcionarias comprometidos con las funciones esenciales de la universidad se encuentran subordinadas a determinaciones administrativas rígidas, despersonalizadas y muchas veces improcedentes? Muchas gracias, Jenny, por la pregunta. Sí, efectivamente así es. El día de esa sesión se dio ese voto y no voy a negar cómo lo di. Inmediatamente reconocí el error con valentía, como debe proceder, y cuando sea rector, cada vez que cometo un error voy a proceder con valentía a pedir perdón y a corregir. La sesión siguiente, como consta en las actas del Consejo Universitario, fui yo precisamente quien propuso que ese acuerdo fuera revocado. Así fue, se revocó el acuerdo para que no constara en las actas del Consejo Universitario ni en la historia de esta universidad el acuerdo que se había tomado. Ahí pienso que es un debate que debe darse en el futuro, y el error fue tomar la decisión ahí. La universidad debería valorar mucho antes de eso a quién invita y a quién no invita a la universidad. Pero una vez invitada, como sucedió en ese momento, por supuesto que lo que procedía era que el señor Watson hablara, diera sus opiniones científicas. Por dicha así se dio. Y el aprendizaje para mí es que, y como rector lo voy a hacer, si me equivoco, y por supuesto somos seres humanos que nos vamos a equivocar, lo que es más valiente es saber corregir, saber rectificar y saber perdón cuando uno se ha equivocado. Muchas gracias. Bueno, en atención a la pregunta de don Eugenio, yo quisiera señalar que los procesos que se desarrollan en una organización efectivamente son procesos, y que hay que recordar algunos cambios que se han producido desde hace rato, inclusive desde antes del 2000 o por el año 2000. Y uno de esos que a mí me parece significativo es la consolidación de las oficinas administrativas y el cambio del nombre por oficinas coadyuvantes. Yo, siendo docente de la Escuela de Administración Pública y director del posgrado de Administración
Pública fue uno de los primeros que llamé la atención por ese cambio de nombre, porque eso prefiguraba la consolidación de una cultura general en términos de ciertas determinaciones a nivel de la administración. Y, como yo le dije al inicio de mi exposición, yo creo que la noción fundamental de administración es la de ser un servicio, y que, como se llamaban antes, oficinas coadyuvantes eran la verdadera naturaleza. Es más, llegamos hasta el extremo de solicitarle a las oficinas administrativas definidas como tales un proceso de planificación estratégica propio, con objetivos propios, cuando en realidad el único proceso de planificación estratégica viable es el que sirve para alcanzar la planificación estratégica institucional, porque si no lo que estaríamos es generando espacios en conflicto. Desde ese punto de vista, entonces, toda una cultura y una traducción que se ha observado y se ha venido observando en la universidad, exacerbando en nuestra institución, nosotros lo hemos tratado de ir modificando. Tratamos de modificarlo cuando con la oficina de suministros en los procesos de reglamentaciones para las adquisiciones tuvimos discusiones muy grandes, cambiamos, generamos un equipo dinamizador en esa oficina y negociamos con la Contraloría General de la República una reglamentación que permitía que los fondos de vínculo externo pudieran tener acceso a compras más expeditas y más sencillas. Adicionalmente, hemos estado tratando de generar algunos procedimientos en la UB digital que tengan presente eso, que lo que se tiene que hacer es pensar en los usuarios finales. Los procesos, cuando son definidos por necesidades intermedias, generan arbitrariedades en donde posiciones intermedias en la administración centralizada, en todas las vicerrectorías, asumen ciertas decisiones que en realidad no toman en cuenta el sentir o el objetivo fundamental o final que motiva la realización del proceso. Creo que nosotros hemos venido sistemáticamente desarrollando una propuesta para tratar de agilizar esos procesos, para tratar de modificar y con procesos de capacitación y formación donde realmente en las oficinas especializadas se piense en función de esos usuarios finales. Toda la idea hemos hecho pilotos. Yo recuerdo que cuando yo acompañado a doña Milet desde la rectoría en el año 2004 y en el 2005 la matrícula en web en esta universidad no era realidad. Ahora que he estado conversando con estudiantes me doy cuenta que hay estudiantes que nunca han conocido más que eso. Fue un piloto, fue un esfuerzo, fue pensado en términos de usuarios finales, fue asociado, tiene condiciones de mejora, pero lo que sí está claro es que es un efecto, es un resultado concreto que muestra cuál es la intención y que hay posibilidades para hacerlo. Perdón. Gracias. Bien, quisiera pedirles nuevamente un aplauso a los candidatos. Preguntas importantes para conocer sus pensamientos sobre temas, digamos, álgidos para esta universidad. La siguiente parte es las preguntas del público que ya están preclasificadas para cada uno de los candidatos y Juliana Cristina que nos traiga las preguntas. Sí, les recuerdo que tienen 5 minutos para referirse a las preguntas. El orden es primero don Waldemar, después don Henning y después don Héctor. Tienen 5 minutos, sin embargo, voy a darles 1 minuto adicional para que tengan la oportunidad de clasificarlas y agruparlas, me parece, para que puedan responder en conjunto preguntas similares y ese tipo de cosas. Creo que esa flexibilidad permitiría luego agilizar la respuesta.
Bueno, procedemos a escuchar las respuestas de los candidatos. El orden preestablecido es primero don Waldemar, después don Henning y por último don Héctor. Muchas gracias a todas y a todos por las preguntas. En 5 minutos es muy difícil responderlas todas. Les voy a responder por correo. De antemano les pido disculpas a los que no les pueda responder porque realmente no es viable en el tiempo que tenemos. Entonces me voy a concentrar en algunas de ellas. Por ejemplo, me dice cuál es su experiencia en la administración financiera de proyectos internacionales. Dichosamente, durante mis años de estudios de doctorado en Francia tuve la suerte de que mi profesor de doctorado me nombró el representante de él ante las comisiones de la Unión Europea. Tengo la experiencia de haber negociado en esas comisiones que son sumamente complejas fondos concursables para proyectos de investigación de la Universidad de París 9, reuniones muy complejas en las que había que hablar inglés, francés, español, por supuesto alemán no, pero eran totalmente reuniones sumamente complejas, experiencia que me va a ser muy valiosa porque definitivamente la perspectiva y la visión internacional de un rector es fundamental. Otra pregunta concreta que me hacen es cuál es su propuesta para resolver el tema del interinazgo en la Universidad de Costa Rica. Definitivamente un tema muy complejo, no podemos seguir teniendo niveles del 70% de interinazgo en esta universidad. Se ha vuelto inaceptable este nivel. Lo aceptable para el interinazgo en una institución cualquiera es entre el 5 y el 10% que es el interinazgo normal. En este sentido yo ya propuse en la Comisión de Política Académica lo siguiente. Lo primero es hacer justicia salarial. Debemos permitir que los interinos puedan ascender en régimen académico hasta el grado de catedrático y no solo hasta el punto como lo hacen hoy en día. De hecho, ya estamos haciendo los estudios actuariales que medirían el impacto de eso en las finanzas de la universidad. Porque esto, de todas maneras, si no lo resolvemos nosotros, pronto lo va a resolver la sala cuarta. Es absolutamente injusto que un interino no pueda ascender en régimen académico. Yo estoy proponiendo que se entre a propiedad vía dos caminos. Uno, el primero que debemos privilegiar, y es que los estudiantes se vayan con los docentes a hacer estudios doctorales o de posgrado afuera o en Costa Rica, ¿por qué no? Aquí ya tenemos doctorados muy buenos y maestrías muy buenas. Pero de la segunda manera sería que los interinos que logren llegar a la categoría de asociado o catedrático, esto hay que determinarlo, entren automáticamente en propiedad. Si alguien así llega a catedrático, por ejemplo, ya tiene mínimo 16 años de trabajar en esta universidad. Tiene 16 años de ocupar una plaza de más de un cuarto de tiempo, entonces no hay justificación alguna para decir que no hay espacio para él. Por supuesto que hay espacio para él o ella, ya tiene 16 años, ya llegó a catedrático. Esto estimularía infinitamente la producción académica de esta universidad. Imagínense la motivación de saber que si uno llega al rango de asociado o podría ser de catedrático, eso todavía lo estamos estudiando en un consejo universitario, ya entra al régimen académico. Entonces yo digo que los concursos hay que eliminarlos y que al régimen académico se entre solo por dos vías, resumiendo, vía estudios de posgrado o vía llegar a catedrático demostrándolo aquí mismo. Tengo aquí varias otras preguntas muy importantes. Por ejemplo, una que dice que los estudiantes que vienen de colegios privados pagan mucho más matrícula que la que pagan cuando entran a la universidad. Es muy cierto, ¿verdad? Un tema sumamente complejo, ¿verdad? Porque el problema es que nuestro sistema actual de becas hay que reformarlo por completo. Los estudiantes saben que yo estoy haciendo una propuesta integral de reforma al reglamento de becas, porque actualmente un estudiante que tiene mal rendimiento en un semestre, automáticamente el siguiente semestre pasa a beca 8. Si subiéramos los montos de matrícula a los niveles que la universidad debería cobrar, eso significaría dejar a esos estudiantes fuera. Primero, antes de poder subir los montos de matrícula, tenemos que reformar por completo el sistema de becas de la universidad, para garantizar que un estudiante que entre en condición académica difícil no sea la muerte como estudiante de la universidad. Y somos seres humanos, a cualquiera entra en una situación de crisis personal, se le muere un ser querido, una ruptura amorosa, cosas de ese tipo pueden hacer que un estudiante entre en bajo rendimiento académico. Así que es un tema que tenemos que valorar muy a fondo. Me queda como medio minuto. Bueno, entonces es un poquito difícil abordar alguna otra pregunta.
Me pregunto por aquí que qué haría por la Facultad de Ciencias Agroalimentarias si quedara el rector. Por supuesto, desde la rectoría asumir el rol que tiene que asumir esta universidad, apoyado por la Facultad de Ciencias Agroalimentarias en torno a un problema central de este país, que es el problema de la seguridad alimentaria, el problema de las ciencias agroalimentarias en general. Gracias. Les recuerdo que, por favor, me den las preguntas para poderlas luego clasificar, ordenar y enviarles un cuestionario para que puedan responder lo que no les dio tiempo en el espacio de 5 minutos. Seguiría don Henry. Yo nunca he afirmado de que la rectoría ha cedido a los intereses del Banco Mundial. Lo que he dicho es una voz precautoria sobre las posibles implicaciones del régimen de condicionalidades del Banco Mundial. Son cosas muy diferentes. De manera que no tengo que presentar esas evidencias respecto a de si la rectoría ha cedido o no. El sistema, el modelo de ingreso a la universidad tiene que ser complementado con un sistema alternativo de admisión para miembros de sectores desfavorecidos de nuestra sociedad que presenten desventajas educativas múltiples, por ejemplo, poblaciones indígenas. El compromiso de la Universidad de Costa Rica pasa por la creación de un programa de acción afirmativa que permita que democratice el acceso a la educación superior. Por supuesto que no se trata solo de indígenas, estoy hablando en términos genéricos de miembros de sectores desfavorecidos con múltiples desventajas educativas. El presupuesto ordinario de centros de investigación, institutos y de escuelas es bajo. Pero creo que podemos hacer lo que yo hice siendo vicerrector de investigación, que todos los años trasladé al presupuesto ordinario de las unidades académicas todo aquello que había sido otorgado como apoyo el año anterior. Y de esta manera, en pocos años, se cuadruplicó el ciertamente exiguo presupuesto operativo de las unidades académicas, incluyendo las de investigación. Es cierto que al inicio de mi gestión tuve un intercambio enérgico y polémico, sobre todo con el distinguido ex decano, el doctor René Agüero, y mi muy querido amigo, don Luis Felipe Arauz, sobre la vigencia del Reglamento General de Centros e Institutos con respecto a el IIA y los centros de investigación de esta facultad, exceptuando el CITA. Pero ellos me convencieron, y me convencieron con extraordinarios argumentos. De manera que a partir de ese convencimiento ha habido una muy buena relación con la facultad y con todo el área. Los procesos de acreditación requieren de un acompañamiento decidido de parte de la Administración Superior de la Universidad y específicamente de la Vicerrectoría de Docencia. Sobre todo porque los procesos de acreditación, una vez concluidos, implican compromisos de mejoramiento a futuro. Y esos compromisos de mejoramiento, por lo general, no son acompañados de los recursos correspondientes para cumplirlos. Eso la universidad debe otorgarlo y debe garantizar que efectivamente estos compromisos sean alcanzados. La regionalización interuniversitaria depende a qué te refieras, ¿verdad? Soy
una persona absolutamente comprometida con la regionalización de nuestra universidad, pero no estoy de acuerdo con el régimen de sedes interuniversitarias dictado por CONARE, el cual es un régimen que se ha postulado de manera paralela a la regionalización ya existente, con presupuesto propio, directores propios, etc. Hay que retomar la propuesta de las sedes regionales con respecto a la creación de sedes interuniversitarias